Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Soy Mariano Martínez Canter. Voy a hablar sobre manejo del núcleo, un poquito de las principales técnicas para cirujanos que están comenzando. Y lo importante son las de las técnicas. El principio es movilizar, debilitar, fragmentar el núcleo dentro del saco capsular para después poder sacarlo y ser emulsificado en un área de seguridad que está comprendida entre la pupila y la cápsula posterior del cristalino. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, un buen control clínico, ¿sí? Ver al paciente con la lámpara de hendidura, ver las características del paciente, ver la superficie ocular, verla bien las pestañas, ver la córnea, ver si tiene glaucoma, si tiene pterigion, ver si la pupila, si el paciente dilata bien, no dilata bien, si tiene sinequias, si tiene algún tipo de patología en la cámara anterior que nos pueda llegar a complicar, ver el tipo de catarata también. Es importante que sepamos la técnica que vamos a utilizar en cuanto a la cirugía. Eso de qué va a depender. Va a depender de la dureza del cristalino y la habilidad que tenga el cirujano para hacerlo, ¿sí? También tenemos que saber la flexibilidad que tenemos como para poder adaptarnos a ese tipo de cirugía, tener esa plasticidad, adaptación para poder pasar de una técnica a otra. Si empezamos con una técnica y consideramos que tenemos que pasar a otra, convertir extracapsular o lo que sea, hay que hacerlo. Y otras consideraciones es conocer el equipo en el que estamos operando, ¿sí? Fundamental conocer el equipo, la facodinamia, conocer los parámetros, la edad del paciente, los antecedentes previos, si tuvo traumatismo, si toma medicación para la próstata, tamsulosina, si el paciente es diabético, bien, usa corticoides. Y las principales técnicas de las que vamos a hablar son tres: Divide and Conquer, Stop and Chop y Faco Chop. En cuanto a una pequeña reseña de cada uno, en Divide and Conquer es para cataratas quizás más sencillas, intermedias, y para esos cirujanos que están empezando, quizás es lo ideal. El objetivo de esto es dividir el núcleo en 4 partes iguales y después extraerlas en volúmenes, en vacíos altos de ultrasonido, vacíos altos y ultrasonido. En cuanto al Stop and Chop, es dividir al núcleo en 2 seminúcleos y después también ser emulsificada con valores más altos de vacío. Y en cuanto a Faco Chop, acá la estrella es el chop, que lo que hace es se mueve en dirección a la punta del faco en un plano horizontal y de esa forma lo fragmentamos sin uso de ultrasonido y haciendo menor gasto del mismo. Bueno, acá vamos a ver una cirugía que es bastante blandita. Acá lo que está haciendo el cirujano es aspirar la corteza del cristalino y procedemos con el surco. ¿Qué tenemos que saber del surco? En cuanto a la profundidad es aproximadamente 4 tips, o sea, 4 puntas del faco. Y lo que también tenemos que tener en cuenta, si ustedes miran en la pantalla, que tiene valores bastante bajos de vacío y tiene valores más altos. Acá figura 30-60 de ultrasonido. ¿Por qué? Porque necesitamos en realidad no es clavarnos y sujetar el cristalino, necesitamos al contrario, poder hacer estos surcos. Entonces no hace falta tener valores altos. ¿Cómo saber lo largo que tenemos que hacerlo? Para saber lo largo es importante, podemos tomar como parámetro el Golden Ring. ¿Sí? El Golden Ring, donde separamos el núcleo del epinúcleo, eso nos permite darnos cuenta el largo con el cual debemos realizarlo. Y otra cosa a tener en cuenta en cuanto a la profundidad también es el cambio de la coloración en cuanto al reflejo rojo de la catarata. Acá ya se está dividiendo o fragmentando. Y pasamos a otra técnica, Stop and Chop. Lo que hace el cirujano acá es hacer también un surco central. Fíjense que esta catarata es bastante más dura que la anterior. Como pueden ver, también repetimos los parámetros. Estos parámetros son de vacío bajos y ultrasonidos más altos. Y acá lo que se usa son 2 vectores de fuerza opuestos. Si se fijan ahí, cómo se fragmenta y cómo se divide. ¿Sí? Ahí se ve bien en el video cómo se marcan los vectores. Y en cuanto al foco, acá el chop, que vamos a hablar de chop horizontal, fíjense que acá los valores sí son más altos, ¿sí? Acá estamos usando volúmenes de vacíos más altos porque acá sí necesitamos clavarnos bien en el cristalino para tenerlo sujeto. Acá nos clavamos bien en el cristalino y con el chop lo acercamos en forma horizontal contra la punta del faco y de esa forma lo fragmentamos
y lo dividimos. ¿Qué es lo que tenemos que tener o llevarnos a casa? Que es fundamental la clínica del paciente, ¿sí? Conocer nuestro paciente que vamos a operar, seleccionar el paciente que queremos operar. Muchas veces uno quiere operar todos los pacientes, pero conocer el paciente que está en base a nuestras habilidades que podemos operar. Conocer el equipo y los parámetros y la facodinamia y el equipo con el que estamos usando. No largarse solo, contar con un instructor con experiencia para resolver o evitar posibles complicaciones. Conocer los pros y las contras de las mismas, de las técnicas de cada una. En base a eso, optar por una y en caso de ser necesaria, pasar a la otra. Y por sobre todo, entender que complicaciones vamos a tener siempre, ¿sí? No frustrarse y seguir adelante. Muchas gracias.